¿Alguna vez has visto a alguien ser humillado solo por hacer una pregunta? Imagina a un ingeniero arrogante y a un albañil novato y humilde. Bastó una simple pregunta para que el ingeniero lo ridiculizara frente a todos. Lo que no sabía es que ese novato estaba a punto de hacerlo pasar la mayor vergüenza de toda su carrera. Quédate hasta el final, porque esta historia trae una lección que mucha gente necesita escuchar. El sol apenas había despuntado sobre la silueta de los edificios de la ciudad cuando Adrián cruzó el portón de la obra. En su mochila desgastada, llevaba unas pocas herramientas básicas y un almuerzo sencillo, envuelto con esmero por su esposa. Era su primer empleo formal como albañil, y a pesar de la ansiedad que le revolvía el estómago, su rostro reflejaba una mezcla de humildad y una determinación silenciosa. Los trabajadores más veteranos lo observaron de reojo. Algunos cuchichearon entre sí, otros soltaron una risa discreta. «Este no aguanta ni una semana», comentó un ayudante mientras preparaba una mezcla de cemento. Adrián fingió no oír. Simplemente se ajustó el casco, apretó los cordones de sus botas de trabajo y caminó con paso firme hacia el maestro de obras para presentarse. «Adrián Cifuentes, señor, vengo a empezar hoy». El maestro, un hombre de voz ronca y mirada desconfiada, apenas lo miró. Señaló un rincón de la construcción con un gesto de la cabeza. «Empieza ayudando con la nivelación del suelo en aquella sección. Después veremos si sirves para algo más». Adrián agradeció con un movimiento de cabeza y se dirigió hacia su puesto en silencio. Fue allí, mientras desempacaba sus herramientas, cuando se cruzó por primera vez con el ingeniero Ricardo Montes. El ingeniero jefe caminaba por la obra como un general inspeccionando sus tropas, con una postura erguida, ojos fríos y una tablet firmemente sujeta bajo el brazo. Vestía ropa impecable que parecía inmune al polvo y al sudor del lugar. Era conocido no solo por su innegable competencia técnica, sino también por el desprecio absoluto que sentía por aquellos a quienes, a sus ojos, no eran más que fuerza bruta. Cuando vio a Adrián ajustando un nivel de madera con la concentración de un principiante, el ingeniero Montes soltó una sonrisa irónica, lo suficientemente alta para que varios la escucharan. ¿Quién dejó que el aprendiz jugara a ser ingeniero? Algunos obreros cercanos rieron por lo bajo. Adrián sintió que el calor le subía al rostro. Avergonzado, bajó la cabeza y continuó con su trabajo, sus movimientos ahora un poco más torpes por los nervios. Durante ese primer día, Adrián se esforzó al máximo. Siguió cada instrucción al pie de la letra. Cargó materiales pesados sin quejarse, alineó bloques con una precisión casi obsesiva y mantuvo su área de trabajo impecable. No se quejó del polvo que se le metía en los ojos, del peso que le hacía doler la espalda ni de las miradas condescendientes que sentía clavadas en su nuca. Pero nada de eso fue suficiente para el ingeniero Montes. Durante la inspección de la tarde, el ingeniero pasó junto a Adrián y, sin motivo aparente, se detuvo y señaló una pared recién levantada. «Cuidado, muchacho. Un error tuyo y el edificio entero se viene abajo». El comentario resonó en el lugar, no como una advertencia, sino como una burla. Adrián apretó los dientes, sintiendo la humillación como un nudo en la garganta. Pero no dijo nada. Continuó trabajando, más determinado que nunca a demostrar que su lugar allí no era un accidente. Cuando terminó la jornada, los obreros se reunieron bajo una cubierta improvisada para escuchar las últimas indicaciones del maestro de obras. Adrián se quedó al fondo, en silencio, observando cada detalle de la estructura que se alzaba a su alrededor. Mientras los demás conversaban sobre fútbol o los planes para el fin de semana, él estudiaba la plomada de las columnas, las medidas de las vigas, la forma en que la luz del atardecer revelaba las imperfecciones del concreto. Sabía que no tenía un diploma universitario, pero tenía ojos atentos y una mente analítica. Y a veces, en el mundo real, eso valía más que cualquier título colgado en una pared. Al salir, pasó de nuevo junto al ingeniero Montes. Esta vez, el ingeniero ni siquiera se dignó a mirarlo, absorto en su tablet. Adrián solo respiró hondo y siguió su camino. Allí, en ese suelo de concreto bruto, comenzaba una historia que él jamás olvidaría y que obligaría al propio ingeniero a recordar una lección fundamental. El respeto no se calcula en un plano, se construye con cada acción. Los días siguientes fueron una rutina de sudor, polvo y un silencio denso para Adrián. Se mantenía discreto,
llegando antes que la mayoría y yéndose solo después de asegurarse de que todo su trabajo estuviera perfectamente concluido. Observaba todo, preguntaba poco y anotaba mentalmente cada técnica, cada truco, cada movimiento de los albañiles más experimentados. A pesar de su dedicación y su evidente capacidad para aprender rápido, el desprecio en la mirada de algunos colegas era una constante, una barrera invisible que lo mantenía aislado, y el ingeniero Ricardo Montes se encargaba de reforzar esa jerarquía cada vez que pisaba el terreno. Sus interacciones con Adrián eran siempre para señalar un supuesto error, para hacer un comentario sarcástico o, lo que era peor, para ignorarlo por completo, como si fuera un objeto más en el paisaje de la construcción. Aquella mañana de miércoles, bochornosa y pesada, el ingeniero convocó una pequeña reunión de alineación con todos los trabajadores. Era el día previo a una importante inspección interna, y quería asegurarse de que cada detalle estuviera impecable para impresionar a los directivos de la constructora. Los obreros se reunieron en el centro de la obra, muchos aún con sus herramientas en la mano, sus rostros manchados de cemento y sudor. El ingeniero Montes, con su casco blanco reluciente y su tablet en mano, hablaba con una voz firme y autoritaria. «Señores, aquí no hay espacio para la improvisación. Cada uno debe cumplir exactamente con lo que se le ordena. Quien no entienda, que pregunte. Quien cometa un error, que asuma las consecuencias». Adrián escuchaba con atención, como siempre. Fue entonces cuando notó algo. Al revisar mentalmente el plano que el ingeniero mostraba en su tablet, un plano que él había estudiado detenidamente la noche anterior a partir de una copia que había en la caseta del maestro de obras, vio que la línea de drenaje del agua pluvial estaba posicionada peligrosamente cerca de una zona de desnivel natural del terreno. Una lluvia fuerte, como las que eran comunes en esa época del año, podría causar una acumulación de agua, y con el tiempo, filtraciones que comprometerían los cimientos. Dudó por un momento. Recordó la humillación del primer día. Sabía que hablar podría traerle más problemas. Pero la integridad de la obra, la seguridad de la estructura, pesaba más que su propio orgullo herido. Tomando una profunda bocanada de aire, levantó discretamente la mano. El ingeniero Montes arqueó una ceja, visiblemente molesto por la interrupción. «¿Sí, aprendiz? ¿Alguna duda existencial?» Todos los ojos se volvieron hacia Adrián. Con una voz firme pero respetuosa preguntó: «Señor, disculpe la pregunta, pero la inclinación del terreno en la parte trasera ¿no podría causar una acumulación de agua con el sistema de drenaje actual? Quizás sería bueno ajustar el desnivel o añadir un canal secundario». El silencio que siguió fue inmediato y total. Algunos obreros ya esbozaban una sonrisa contenida, anticipando el espectáculo. El ingeniero Montes soltó una carcajada seca, un sonido cargado de desprecio que resonó en toda la obra. «¡Miren esto, señores!», se burló, girándose hacia el grupo. «Ahora tenemos un nuevo especialista en hidráulica en el equipo. ¿También vas a enseñarme sobre cálculo estructural, novato? ¿Quieres sentarte en mi silla?». Las risas explotaron. Un ayudante más atrevido gritó: «Denle una tablet al muchacho, ingeniero». Adrián sintió que el rostro le ardía. Bajó la mirada, mortificado, deseando que la tierra se lo tragara. El ingeniero Montes se acercó a él, hablando en voz alta para que todos lo escucharan, disfrutando de la humillación pública. «Aquí trabajamos con cálculos precisos, con software de última generación, no con el ojo de buen cubero de un albañil que apenas sabe cómo sostener una plomada. Haz tu trabajo, que es cargar ladrillos, y deja que los que estudiamos para esto nos encarguemos del resto». Las palabras cortaron más profundo que cualquier regaño. Adrián tragó saliva, un nudo de impotencia en su garganta. No replicó, no levantó la vista. Sabía que si decía algo más, solo empeoraría las cosas. Sabía que en ese ambiente hostil, solo tendría una oportunidad de demostrar su valor, con el trabajo silencioso y la verdad irrefutable. Después del humillante espectáculo, la reunión terminó entre cuchicheos y bromas a costa de Adrián. Él regresó a su rincón, tomó su pala, su nivel, y reanudó su labor como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, una certeza crecía. No necesitaba revancha,
No necesitaba gritar ni humillar a nadie. El tiempo, con su lógica implacable, se encargaría de poner a cada uno en su lugar. Y en esa obra de concreto y vanidad, el tiempo estaba comenzando a trabajar a su favor. Los días que siguieron a la humillación pública se convirtieron en una cruel repetición para Adrián. Trabajaba en un silencio autoimpuesto, bajo el peso de las miradas de desprecio y las bromas veladas de sus compañeros. Cada paso que daba, cada bloque que colocaba, parecía ser examinado bajo una lupa de escepticismo, como si todos esperaran que cometiera un error para confirmar la profecía del ingeniero. El ingeniero Montes, por su parte, había perfeccionado el arte de ignorarlo. Para él, Adrián se había convertido en parte del paisaje, un estorbo necesario, una herramienta sin nombre ni rostro. Pero Adrián, en lugar de dejarse abatir por el ostracismo, hizo lo que mejor sabía hacer: observar. Y lo que veía lo preocupaba más con cada día que pasaba. Mientras mezclaba cemento, mientras cargaba vigas, mientras levantaba paredes, sus ojos atentos captaban los detalles que pasaban desapercibidos para todos los demás, especialmente para el ingeniero que confiaba ciegamente en sus cálculos digitales. Las fundaciones en el ala norte de la obra, la zona que él había señalado, comenzaban a mostrar pequeñas fisuras. Eran casi invisibles para un ojo inexperto, delgadas como cabellos, pero se extendían por el concreto como venas enfermas. Era una señal inequívoca, la primera manifestación física de una falla en la nivelación y en el drenaje del agua. Exactamente lo que él había advertido y por lo que había sido ridiculizado. Las lluvias intermitentes de los últimos días habían empeorado la situación. En algunos puntos de la base, el suelo estaba visiblemente más húmedo de lo que debería. En otros, comenzaba a ceder de forma casi imperceptible, creando desniveles milimétricos que solo un ojo entrenado en la práctica diaria podía detectar. Adrián sabía que aquello era una bomba de tiempo. Una obra puede ocultar sus problemas durante semanas, incluso meses, pero en el momento equivocado, cuando se añade más peso, cuando la presión aumenta, todo puede desmoronarse de repente. Durante los descansos, intentó, con la mayor discreción posible, hablar con algunos de sus colegas más accesibles. ¿Has visto las grietas cerca de la sala de equipos? El suelo parece estar hundiéndose un poco. Tranquilo, novato, le respondió un albañil mayor, riéndose. El concreto nuevo siempre se agrieta un poco al asentarse. Es normal. En otro momento, intentó alertar de nuevo al maestro de obras, abordándolo cuando estaba solo. Señor, con todo respeto, creo que el drenaje del agua no está funcionando como debería. Si llueve más fuerte podríamos tener problemas serios. El maestro de obras simplemente negó con la cabeza, sin un ápice de paciencia. El proyecto está aprobado por la ingeniería, muchacho. Haz tu trabajo y deja de querer llamar la atención. Era como gritarle al viento. Adrián comprendió que si insistía, solo se humillaría más. Así que hizo lo único que podía hacer: documentar la verdad en silencio. En un pequeño cuaderno de notas que llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón, comenzó a registrar todo. Anotaba la ubicación y el tamaño de las fisuras, medía la inclinación del terreno con su propio nivel, marcaba las zonas de acumulación de agua después de cada lluvia y tomaba nota de las medidas que, según su experiencia, estaban fuera de la escuadra perfecta. Al final de cada día, antes de irse, daba una última vuelta silenciosa por la obra, como un médico visitando a un paciente grave. Y cada vez que salía por el portón, su angustia crecía. Porque sabía, con la certeza que solo da la experiencia práctica, que una tragedia silenciosa se estaba gestando bajo los pies de todos. Pero nadie quería verla. Preferían reírse del novato, burlarse de sus observaciones primitivas y confiar ciegamente en los gráficos coloridos y los cálculos impecables que el ingeniero Montes exhibía en su tablet. Hasta que el tiempo, como siempre, hiciera su parte. Y entonces no habría risas. Solo conmoción y vergüenza. El cielo amaneció de un color gris plomizo el día de la inspección de la junta directiva. La obra estaba en un ritmo frenético desde la noche anterior. Todos corrían para limpiar, alinear, pintar y, en esencia, disfrazar las pequeñas fallas superficiales. Era como preparar una casa para recibir visitas importantes, solo que esta casa estaba hecha de toneladas de concreto y acero, y sus problemas eran mucho más profundos que una mancha en la pared.
El ingeniero Montes estaba especialmente agitado. Vestía un uniforme impecable, sus botas de seguridad brillaban y su tablet estaba cargada con gráficos y proyecciones en 3D diseñados para impresionar a sus superiores. Adrián, como siempre, llegó temprano. Tomó su pala, ajustó su nivel de madera y comenzó su trabajo de rutina. Pero algo captó su atención de inmediato. El concreto húmedo en uno de los pasillos recién terminados parecía hundirse ligeramente bajo su peso. Las pequeñas fisuras que había anotado días antes ahora eran surcos visibles. Y alrededor de las bases del ala norte, la tierra había comenzado a formar pequeñas depresiones. El peligro era real e inminente. A media mañana, la comitiva de directivos llegó. Varios coches de lujo se estacionaron frente al portón improvisado. Hombres y mujeres de traje, con cascos nuevos y portafolios de cuero, descendieron con miradas críticas. El ingeniero Montes fue a su encuentro con su sonrisa más ensayada. Bienvenidos a nuestra futura sede, señores. Todo está dentro del cronograma. De hecho, estamos adelantados. Hubo risas y apretones de manos. La visita comenzó. Montes los guiaba por las áreas recién construidas, exhibiendo sus planos en la tablet, citando normas técnicas y presumiendo de números impresionantes. Mientras tanto, Adrián observaba desde la distancia y veía cada paso de la comitiva sobre el suelo inestable, cada sonrisa que ignoraba el sonido hueco de las botas sobre el concreto comprometido. El corazón de Adrián latía con fuerza. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Una de las bases principales, un pilar que sostenía parte de la estructura del segundo piso, presentaba una fisura continua, una línea oscura que la recorría de arriba a abajo, como si una fuerza invisible la estuviera partiendo en dos. El ingeniero hablaba, gesticulaba, se jactaba de la solidez de la construcción, y nadie se daba cuenta. Adrián supo que no podía quedarse callado. Sin pensarlo 2 veces, caminó hacia el grupo. Algunos obreros lo miraron, alarmados. Interrumpir una inspección de la directiva era un suicidio laboral, pero Adrián sabía que el riesgo de un colapso era demasiado grande para ser ignorado. «Con su permiso, señores», dijo, su voz firme a pesar de que sus manos temblaban. Todos se giraron. El rostro del ingeniero Montes se contrajo en una máscara de furia. «¿Quién le dio permiso a este peón para interrumpir la visita?», murmuró entre dientes. Pero uno de los directores, un hombre mayor de mirada astuta, sintió la urgencia en la voz de Adrián y le hizo una seña para que continuara. El joven respiró hondo. «No quiero faltar al respeto a nadie, pero creo que es importante que vean esto», señaló la base agrietada. «Y esto también», indicó el evidente desnivel en el suelo. El director se adelantó, miró, llamó a otros 2 técnicos que formaban parte de la comitiva. Probaron el suelo con sus pies, analizaron las marcas. El ambiente, antes distendido, se volvió tenso en un instante. «¿Quién aprobó esta nivelación?», preguntó el director con seriedad. Montes, sudando bajo su casco, respondió rápidamente: «Está todo dentro de los parámetros previstos. La estructura fue calculada para soportar variaciones mínimas». «¿Variaciones mínimas?», dijo otro de los técnicos, arrodillado junto a la base. «Ingeniero, con todo respeto, esto no es una variación mínima. Esto es un asentamiento diferencial. El suelo está cediendo». Los murmullos comenzaron entre los directivos. El ingeniero intentó justificarse, citando sus cálculos, pero los técnicos, ahora alerta, comenzaron a encontrar otros errores en cadena. Un drenaje mal planificado, una compactación de suelo deficiente, una mezcla de concreto de calidad inferior en puntos clave. Y Adrián, humildemente, solo señalaba lo que sus ojos veían, con la simplicidad de un albañil y la precisión de un ingeniero veterano. El ingeniero Montes estaba pálido. Sabía que no podía culpar al terreno ni al equipo. La responsabilidad técnica final era suya. Y ahora, sus errores estaban expuestos, desnudos, gracias al novato al que había humillado semanas antes frente a todos. Al final de la inspección, uno de los directores se aseguró de hablar en voz alta, para que toda la obra lo escuchara. «Si no fuera por la alerta de este joven», dijo señalando a Adrián, «probablemente estaríamos hablando de una pérdida millonaria y un grave riesgo de accidente en el futuro». Se giró hacia Adrián.
¿Cuál es su nombre? Adrián Cifuentes, señor. Felicidades por su valentía y su atención al detalle, Adrián. Necesitamos más gente como usted en esta industria. Los ojos de Adrián brillaron, pero solo inclinó la cabeza en señal de respeto. Detrás de él, los colegas que se habían reído ahora intercambiaban miradas avergonzadas. Y el ingeniero Montes, él no sabía dónde meter la cara, porque la humillación que un día había vertido sobre el joven, ahora se volvía contra él, multiplicada, frente a toda la obra, frente a la directiva, y frente a su propio y destrozado orgullo.